Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de entrevistas en el que hoy nuestro protagonista es el fotógrafo y recién premiado Manuel Outomuro, y también nos acompaña Héctor Díaz, periodista de La Región. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar un poco mi trabajo y mi estancia en Orense. Antes de nada vamos a hacer una pequeña introducción hacia la vida y la proyección profesional de Manuel Outomuro. A muy corta edad se trasladó a Barcelona, donde se formó como diseñador gráfico en la Escuela Massana. Barcelona es la ciudad en la que siempre ha residido, exceptuando un paréntesis de 4 años en Nueva York. Fue colaborador de la revista Por Favor y director de arte del suplemento La Vanguardia Mujer. Durante los años que residió en Nueva York, colaboró como diseñador e ilustrador gráfico en diferentes publicaciones. En 1990 inicia su actividad como fotógrafo. Su estudio de Barcelona ha creado la imagen gráfica y la comunicación visual de renombrados diseñadores de moda. Como fotógrafo ha publicado en diferentes revistas internacionales y españolas. La cámara de Outomuro es un testigo excepcional documentando la historia de la indumentaria en este último cambio de siglo. Sus fotografías de moda, organizadas en un amplio archivo con más de 10.000 negativos y una gran cantidad de material digital, constituyen un documento único. Ha sido galardonado en varias ediciones con los premios Lux de Oro de la Asociación de Fotógrafos Profesionales y ha recibido varios Laus de Oro. Ha sido distinguido con el premio ARI como Mejor Fotógrafo del año 2002, otorgado por la Asociación de Editores de Revistas de Información. Su estudio de Barcelona, afincado en el Palacio Palmerola, ha recibido el premio ACA 2002. Entre otros muchos, recientemente también recibió lo que se denomina como el Oscar de la Fotografía un Luci en el Carnegie Hall y, más recientemente, el premio Ourensanía 2022. Este viernes le veíamos muy emocionado recibiendo este premio. ¿Qué significa para alguien que ha recibido premios de tal categoría, como puede ser, por ejemplo, un Luci, que le sea reconocido también el trabajo en su tierra? Bueno, significa la emoción del reencuentro con los orígenes. Desde luego el escenario del Carnegie Hall es una cosa descomunal comparado con el del teatro principal, pero la emoción era mucho más grande aquí. Me sentía más intimidado, siendo todo más pequeño, pero aquí era todo más grande. Vamos a empezar hablando de cómo empezó todo, ¿no, Héctor? Sí, efectivamente. Vamos a hacer un repaso por su trayectoria profesional y nos gustaría empezar por su infancia, esos primeros años en Amerca. ¿Qué recuerdos tiene de esos 10 años? Pues creo que puede que esa etapa de mi vida sea de las más enriquecedoras y felices. Lo que se podría suponer un trauma, que es vivir sin los padres porque estaban en emigración, fue compensado con un afecto incondicional de los abuelos y con un entorno en que no solo yo, sino los demás niños del pueblo pues vivíamos en la misma situación. Como digo yo, pisar estiércol y pisar mierda de vaca y descubrir lo que es el hacer figuras de barro sin saber que después eso se llamaría modelado del barro en la Escuela de Bellas Artes, o descubrir reflejos de lo que yo llamaba, y le decía a mi abuelo, dice, mira abuelo, qué reflejos de luz, parecen diamantes en la charca donde llevábamos las vacas a beber. Y mi abuelo me decía, ay, que louquiño estás, neno, si tú no has visto un diamante en toda tu vida. El crecer con esas sensaciones te hace reivindicar y fijar que realmente estás hecho de esos dos elementos, del barro y de la luz. Y la luz precisamente de eso es de lo que está hecha la fotografía. Ajá. Comentaba ahora cómo ha vivido esos años la ausencia de los padres y eso. ¿Cómo nos afecta a los gallegos en general la emigración y en su caso particular, cómo ha sido? Bueno, a mí me ha dado
la oportunidad de poder crecer sin la presión y las expectativas que muchos padres depositan en sus hijos a muy corta edad, con lo cual nací y me crecí como un alma libre hasta los 10 años. Eso es un gran regalo en la infancia. Y el afecto lo tenía, porque tenía mis tíos, tenía mis abuelos, y no me sentía un niño raro o excluido, porque como había muchos niños en el pueblo en la misma situación, todo eso lo rodeaba de una gran normalidad. Siguiendo con el tema de su infancia en el pueblo, los que hemos nacido en un pueblo creo que tenemos una gran experiencia, una gran riqueza que nos llevamos ahí. ¿Cómo ha sido en su caso qué experiencia se ha llevado para su vida adulta? Hasta ahora no he empezado a ser consciente de lo importante que había sido y lo feliz que había sido mi infancia, pero no de la influencia que ha ejercido en muchos de mis trabajos. Creo que esa foto de mis padres a los pies de mi cama colgada en la pared, que representaba la ausencia provocada por la emigración, creo que esa foto de alguna forma salió por algún lado con el tiempo después. No solo esa foto, sino todas las fotos que recibíamos en esas cartas que iban y que venían desde Caracas hasta la Merca. Esas cartas producían mucha alegría, pero producían mucha más cuando incluían una instantánea dentro, en ambas partes, tanto cuando llegaba a mis padres como de mis padres nos llegaba a nosotros. Y ese álbum familiar se iba incrementando. Es decir, realmente en una época que no había videoconferencias ni videollamadas, esas fotografías eran importantísimas y de alguna forma yo crecí con ese álbum familiar. Vamos a pasar desde esa primera infancia a los primeros años. Desembarca en Barcelona a principios de los años 60. ¿Quién era en aquel momento Manuel Outumuro? Pues era un crío de 10 años que había estudiado aquí los 2 últimos en los Maristas, interno, una época también que recuerdo con mucho cariño, porque también éramos muchos niños los que estábamos internos allí. De hecho, los domingos le escribíamos cartas a nuestros padres. Era una de las tareas que teníamos que hacer el domingo a la mañana después de ir a misa. Que prácticamente las cartas eran todas iguales porque nos las dictaban, ¿no? Y recuerdo ese verano en que mi padre dijo: pues mira, en vez de venir vosotros a Caracas este verano, que íbamos los veranos a Caracas, dice, vamos a ir nosotros a España. Y vinieron, y entonces en este recorrido por la península, mi padre llegó a Barcelona y vio que había como muchas grúas, porque llegamos por la diagonal y estaban construyendo la ciudad universitaria, y le dijo a mi madre: mira la de grúas que hay aquí debe haber dinero y movimiento, ¿por qué no nos quedamos aquí? Y así fue, como ya enseguida fueron a Venezuela, recogieron y nos establecimos en Barcelona. Ellos tenían claro que tanto mi hermana como yo no querían que nos formáramos en Venezuela. Tenían claro que teníamos que estudiar aquí y estar aquí, pero por otra parte no estaban del todo felices con esa distancia y con esa ausencia con los hijos. Y fue la forma de reunirnos y de así pasar a vivir los 4 juntos en Barcelona. ¿Cómo recuerda ese contraste que para un niño tiene que ser mucho más fuerte entre Amerca y Ourense, y de repente llegar a Barcelona, una ciudad en crecimiento, con tanto bullicio? Bueno, fue un desastre, realmente. Es decir, con 11 años me encuentro de una burbuja que era el internado de los Maristas, muy proteccionista, una burbuja muy de confort. Me encuentro externo
en una ciudad donde todos los niños me parecían como maleducados, como descarados, como una cierta agresividad. Me encuentro a vivir con unos padres que los conocía de los meses de verano, que trataban de hacernos la vida lo más feliz posible y las estancias en Caracas lo más bonito que podrían ellos desear. Pues me encuentro a vivir con unos padres que prácticamente no los conocía. Me encuentro con la adolescencia, me encuentro con toda una serie de cosas de las que con las que me fue difícil lidiar. No recuerdo, así como la infancia tengo ese recuerdo tan entrañable, no tengo ese recuerdo tanto de todo lo que es la adolescencia. Inició posteriormente su camino en el diseño y la tipografía, pero más tarde llegó la fotografía. ¿Por qué decidió cambiar un poco esa orientación profesional? No fue una decisión premeditada, no fue algo que yo hubiera planificado una carrera mía en un ámbito distinto al diseño gráfico, que es en lo que me formé, ¿no? Fue un hecho accidental, es decir, yo en aquel momento, era el año 87 más o menos, estaba dirigiendo, había acabado diseño gráfico, ya tenía mi estudio y era el director de arte del primer suplemento femenino que hizo un diario en España, que era La Vanguardia Mujer, en Barcelona. Yo era el director de arte y encargaba muchas fotos a distintos fotógrafos. En una de estas sesiones el fotógrafo no vino y me puse a disparar yo, porque era con luz natural en exteriores y con la pequeña cámara Pentas que llevaba para hacer lo que llamamos el making of o el souvenir de la sesión. Con esa cámara disparé la sesión y comprobé, para sorpresa mía, que aquello lo hacía la cámara, cosa que no es así, porque después también comprobé que la cámara es solo el medio, pero que realmente quien hace la foto es el fotógrafo. Y así fue como en poco tiempo cambié la tipografía por la fotografía. En cierta manera fue autodidacta, entiendo, en este sentido, ¿no? ¿Cómo se formó posteriormente o cómo cambió su mirada cuando empezó a fotografiar? Los primeros 3 años de mi carrera fotográfica, que fueron muy intensos porque enseguida me entregué completamente a ello, porque comprobé que todo lo que había venido haciendo era para hacer fotos. Todo lo anterior solo me servía para eso. Entonces fue una entrega total y estuve 3 años disparando con luz natural porque no sabía hacer funcionar un flash, ni un HMI, ni todo lo que supone la luz en una sesión, que es importantísimo en la fotografía. Recuerdo que me dieron el premio Lux de la Asociación de Fotógrafos de Cataluña y cuando me lo entregó el director dice, bueno, a ver si esto te anima a aprender a utilizar la luz artificial, porque todo lo que yo venía haciendo en esos 3 años era con luz natural, ¿no? Y así fue como aprendí no a restar luz, que es lo que haces cuando trabajas con luz natural, sino a sumar luz, que es cuando trabajas con luz artificial. ¿Cree que es un talento innato, el don, digamos, de la fotografía, o que el ojo también se puede entrenar, que podemos tener total desconocimiento y iniciarnos y descubrir que a lo mejor sí podemos destacar en este ámbito? A ver, yo creo que la formación es necesaria en todos los ámbitos, aunque uno tenga o esté dotado expresamente para expresarse en cualquiera de las artes, cuando hablamos de trabajos relacionados con las bellas artes, ¿no? Hay algo que alguien tiene que no tienen los demás para ver o para desarrollar esa actividad, pero sí que el formarse es necesario.
Cuando digo formación no me refiero solo a la académica, me refiero también a la vital. Es imprescindible haber vivido para hacer según qué cosas. Es decir, antes hablaba de mi adolescencia. Mi adolescencia estuvo hasta que fui al servicio militar, que entonces era obligatorio, pero enseguida que volví, ya volví a ser y a estar libre y a vivir independiente, y mi viaje y mi época vital en Nueva York en un momento determinado, pues creo que me ayudaron a descubrir y a ver profesionalmente y sobre todo la inquietud de expresarse, que podía ir por otros campos que no fueran la tipografía, ¿no? Iba a preguntarle precisamente por esa etapa en Nueva York. ¿Cómo le aportaron esos 4 años pues, otra perspectiva quizás del mundo en general y de la profesión en particular? Bueno, yo me encontré con 27, 28 años, ya había terminado mi formación, ya estaba trabajando en un diario importante como era La Vanguardia Mujer, ya tenía un estudio abierto en Barcelona, pero sin embargo todo aquello no correspondía a lo que yo entendía que podían ser mis expectativas de vida, ¿no? Y como tenía una cuenta pendiente que era el inglés, digo, voy a ir a estudiar inglés y voy a cerrar todo e irme y tomarme un año sabático, ¿no? Claro, ese año sabático se convirtieron en casi 5, es decir, llegué a Nueva York y tuve la gran suerte de encontrarme con una persona que es Elsa Peretti, diseñadora de joyas para Tiffany's, y que compartíamos una casa en Saint Martí Vell, en el Ampurdán, y la primera noche me llevó al estudio 54 y a partir de ahí ya entré en un mundo de Nueva York que, comparada con la España gris de aquel momento, pues ejerció un gran poder de seducción en que decidiera irme a vivir allí y estar allí, ¿no? Esa etapa fue... creo que volví a ser el niño de la infancia, porque todo eran descubrimientos, todo era de una gran motivación. Yo estaba en un restaurante limpiando mesas, pero claro que había hecho un casting de restaurantes, esto lo dejo aparte, porque digo, yo ya que limpio mesas, no las voy a limpiar en cualquier lugar. Entonces busqué el restaurante más moderno, el más inquieto, el que tenía más actividad, que se llamaba Ojo So, que empezaba a recuperarse todo el Soho neoyorquino, y nada, ahí estuve 3 meses, pero incluso en esa etapa aprendí muchísimo, y eso influyó mucho, creo que tanto como mi infancia, y queda resuelto ese puente de la adolescencia, tanto como mi infancia en mi posterior actividad. Su nombre está asociado sobre todo a la fotografía de la moda, también a los retratos de personajes de actualidad, del cine. ¿Cómo se enfrenta a cada uno de esos trabajos? ¿Qué hay de planificación o qué hay de improvisación? A mí me gusta mucho ir a la sesión con todo muy planificado, pero como la fotografía es un misterio, y sobre todo la luz, siempre queda abierta la posibilidad de que todo lo que llevas preparado tenga que dársele la vuelta y enfocar todo desde otro punto de vista. Pero sí que me gusta ir muchas veces ya con fotos muy concebidas, a veces hasta dibujadas. Dibujo mucho las sesiones, planifico mucho, pido, no olvidemos que mi actividad es la de un equipo, pido a estilismo que me traiga aquel sombrero determinado porque lo asocia a aquella localización donde vamos a estar, pido que el vestuario, después de revisar todos los desfiles y todas las creaciones de los grandes modistas, me gusta esta pieza o esta, o aquí como irá corriendo, me gusta esta que tiene movimiento. Todo esto lo planifico mucho.
Me estoy refiriendo con todo esto a las sesiones de moda. Y después todo lo que se refiere no solo al estilismo, la peluquería y el maquillaje. Siempre cuido mucho que esté muy claro lo que el peluquero y el maquillador ese día tienen que hacer y ese tipo de mujer que vamos a retratar cómo tiene que ir. La localización, por supuesto, el ambiente, la luz, si es de tarde, si es de mediodía, si es natural o si es artificial o las dos apoyadas. Todo eso es una producción de moda. El retrato es muy diferente y al principio, como hacía tanta moda, me costó entenderlo, pero he pasado a tener un 50% de moda y un 50% de retrato, con lo cual el retrato tomó su importancia. En las sesiones del retrato el reto es limpiar al personaje. Todos tenemos un concepto, a veces equivocado, de cómo salimos mejor delante de la cámara. Como este es mi ángulo o esta media sonrisa me favorece más que estar serio, si miro así salgo más vivo que si miro con los ojos caídos. Estamos llenos de tics que muchas veces no corresponden a la realidad. Y a veces es difícil limpiar al personaje de todo eso para que esté puro delante de la cámara, porque la cámara conoce y sabe la verdad del que está allí. Con un gran respeto hay que tratar de que el personaje dé lo máximo de él y salga, aparte de la luz que le infundimos los fotógrafos y los flashes, salga la luz del propio personaje, y eso lleva su tiempo antes de empezar a disparar, y se nota, cuando consigues esa complicidad del fotografiado, porque un retrato es cosa de dos, del que dispara y del que está delante de la cámara. Ha sido el fotógrafo de las grandes top models de los 90. Tenemos cierta imagen de frivolidad sobre estas personas. ¿Se corresponde con lo que hay detrás cuando se apagan los focos? Nada que ver, y a mí a veces me resulta insultante cómo se utiliza la palabra modelo, ¿no? Sobre todo cuando vas por la carretera y ves un puticlub que pone top models, chicas y top models, por ejemplo, o chicas y modelos. Digo, pero ¿esto qué es? ¿No? Es realmente insultante y es realmente de una gran incultura y de un gran desconocimiento de lo que es la profesión de modelo. No olvidemos que primero, es una profesión en la que la mujer cobra muchísimo más que un hombre, quizá de las pocas, o la única. Por el mismo proyecto, el mismo exactamente, una mujer puede cobrar 10 veces más que un hombre en esta profesión. Segundo, no solo es una percha que viene a lucir un vestuario y que es guapa y espectacular, porque guapas y espectaculares hay muchísimas mujeres, pero que tengan el talento de saber comunicarlo y de saber expresarlo delante de una cámara, hay muy pocas, y esas son las que han llegado. Eso es lo que un fotógrafo como Peter Lindbergh y una publicación como el Vogue definieron en el año 90 con una portada que marcó época. Aquí están las top models, que en aquel momento eran Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, por primera vez una negra. Es decir, aquella portada sentó las bases, y en una profesión en que había pequeñas incidencias y pequeñas, dijésemos, carreras que habían trascendido, de repente las modelos pasaron a tener nombre y apellido, pasaron a ser protagonistas de su historia. Aquí en España, yo curiosamente estaba iniciando mi trabajo, que yo empecé la fotografía muy tarde, empecé
en la fotografía a los 40 años, en ese momento empezaba ese fenómeno con lo que se llamaba las New Face, las nuevas caras, que ahí estaban pues Laura Ponte, Martina Klein, Eugenia Silva, Nieves Álvarez, Verónica Blume, no sé si me dejo alguna, pero no solo había ellas, es que había muchas más. Pero ¿quiénes hicieron carrera? ¿Quiénes pasaron a tener nombre y apellidos? ¿Y quiénes desarrollaron hasta el día de hoy, que yo las he visto ser adolescentes, madres y ahora ya alguna a punto de ser abuela? Es decir, pues solo las que tenían talento. Y eso en cualquier profesión es lo que se valora. Y eso es lo que hay que valorar de ese grupo de mujeres. El mundo del modelaje también ha evolucionado mucho, igual que en los 90 pues había muchos rostros famosos que ya se asociaban con esas top models. Hay una tendencia, como a lo largo de los años, de buscar otros rostros, otro tipo de personas, quizás ya se busca como una belleza más variada, por decirlo así, no lo que consideramos esos cánones tradicionales. ¿Usted también ha visto esta evolución? A ver, he visto que los castings, que es la búsqueda de esta figura que va a interpretar una historia, en el caso de un reportaje de moda o de un catálogo de moda, se han abierto más. Es decir, yo siempre tenía un poco la fama de trabajar con físicos que no estaban muy establecidos y no eran muy el canon de belleza de ese momento. Es decir, siempre apostaba por rostros que tuvieran a lo mejor más carácter que lo que se entiende como más belleza, porque a mí me resultaban más bellos esos que tenían más carácter, ¿no? Con lo cual a mí ese paso me fue fácil darlo, pero sí que se trabajaba con unos cánones mucho más establecidos, incluso se maquillaba a casi todas las mujeres de ese momento y modelos de ese momento, se las maquillaba y se las peinaba en el mismo estilo prácticamente. Ahora ese abanico se ha abierto increíblemente, no solo racialmente, porque las primeras campañas que se hicieron de una integración racial las hizo Benetton, una empresa que sus campañas eran multirraciales. Había chinos, había blancos, había negros, había indios, había una riqueza de físicos que fueron pioneros. Esas campañas fueron pioneras en descubrir otro tipo de modelos dentro de la fotografía, y es lo que hablamos de un fenómeno hecho en los años principios de los 90, es decir, que ya no es una cosa de ayer, pero que sí que fue pionero y sí que sentó un poco las bases de lo que se está haciendo hoy, que es un abanico mucho más amplio. ¿Cree que ese cambio de paradigma ha enriquecido a la industria, el buscar otros rostros? A ver, yo creo que ha enriquecido primero a las empresas que apuestan por ello, por crear una estrategia de integración en su mercado a sectores que estaban aislados. Es una estrategia comercial. Pero sí que ha dado la oportunidad de visibilizar otras etnias. ¿De qué trabajo se siente más satisfecho? Si es que puede elegir, claro. Yo tiendo un poco a la insatisfacción. Nunca me recreo en el qué bien me ha salido esto. Siempre parece que lo que tiene que venir va a ser superior a lo hecho. Pero es mi carácter un poco inconformista en ese sentido. ¿Y cuál fue la sesión o el proyecto que le resultó más difícil de ejecutar? Pues quizá el fotografiar todo el fondo del Museo Balenciaga. A ver, yo estaba acostumbrado a trabajar con modelos, por suerte todas muy buenas y con mucha experiencia, y de repente me llaman del Ministerio de Cultura para fotografiar todo un fondo
donde lo que había eran bodegones. De acuerdo que había la indumentaria de un gran maestro, pero eran naturalezas muertas, cosa que yo nunca había hecho. Yo nunca había fotografiado un bodegón de cualquier tipo que hubiera sido. Mi primera contestación fue que no podía porque no sabía hacerlo. Pero bueno, entre la insistencia de que no querían un fotógrafo de bodegones, que querían un fotógrafo de moda, y la confianza que veía que depositaban en mí, pues me dijeron, mira, te vas a Guetaria, que está todo el Fondo Balenciaga, y haces la prueba. Nosotros eso te lo pagamos, se utilice o no se utilice, y tú ves a ver si puedes realizarlo o no. Pero nosotros es que tenemos toda la confianza depositada en ti y queremos que hagas este trabajo. Y bueno, fue un descubrimiento, porque ves que todo tiene vida, a todo se le puede sacar vida en algún momento, y la luz hace milagros en la fotografía. Y entonces para mí fue difícil, sobre todo los primeros días, porque estuve casi un mes fotografiando como 700 trajes que inauguraban el Museo Balenciaga y que se iban a reproducir en un catálogo. Estuve casi un mes allí rodeado de la obra de un gran maestro, que no solo es que te venían estos trajes maravillosos, sino que además pues venía toda la iconografía de esa pieza. Si Grace Kelly lo había llevado en una inauguración, con fotos de la inauguración, es decir, fue muy enriquecedor porque iba repasando la obra de un gran maestro y la historia de la sociedad de una época. Y así pues fue como le fui tomando cariño a fotografiar sin la anatomía que con un gesto, con una pose, pues cambia todo el lenguaje fotográfico. La fotografía ha sido uno de los ámbitos que más ha evolucionado en los últimos años. Ha habido un gran salto a digital, bueno, diferentes técnicas y demás. ¿Cómo ha sentido usted la evolución de la fotografía, pero también su evolución personal en esta trayectoria? En este cambio de las técnicas fotográficas, me costó mucho pasarme al digital. Yo estaba muy acostumbrado a la película, mi Pentax era la cámara que utilizaba, aunque no soy muy mitómano con las cámaras. Pero bueno, era más por no tener que aprender otra cámara más. Utilizaba siempre la Pentax, el 6.7, y la película, utilizaba 4 o 5 películas, hacía mucho blanco y negro, y estaba muy familiarizado con eso, y el cambio me venía un poco excesivo. También veía que los resultados ponían en mi mano muchos equipos fotográficos, porque las propias empresas que fabricaban cámaras estaban interesados en que los fotógrafos les diéramos nuestro parecer. Entonces, bueno, te dejaban una cámara, te dejaban probar, te ponían un equipo. Veía que, por ejemplo, en los blancos y negros no existían los grises. No existía un matiz largo de grises, existían 3 o 4 grises, pero enseguida pasábamos del blanco al negro. Sin embargo, en la película había todo un matiz. El color me pasaba igual, no encontraba la forma de que el lenguaje fotográfico fuera similar al que tenía en la película. Empezó a cambiar todo cuando los fabricantes de cámaras, las grandes marcas y las grandes empresas que fabricaron cámaras, empezaron a hacer ellos sus cámaras, porque estábamos partiendo de que las cámaras que estábamos utilizando en digital estaban hechas por empresas electrónicas, no estaban hechas por empresas que trabajaban con lentes y con ópticas propias de la fotografía. Cuando estas empresas empezaron, me refiero a las que hacían cámaras fotográficas, a hacer su propia oferta, ya ahí empezó a cambiar la cosa. Ya veías que la Hasselblad, por ejemplo, daba un matiz largo de grises, ya empezabas ya empecé a cambiar. Y ahora creo que no volvería al digital. Ay, perdón, que no volvería al analógico.
era demasiado estresante. Yo tenía sesiones en que era un viaje a África para fotografiar en el Masai Mara, en que tenías que llevar los carretes, ver que los carretes decían que se velaban al pasar por la seguridad del aeropuerto. 3 carretes los llevaba mi asistente, 3 los llevaba la estilista, otros 3 los llevaba yo encima. Después llegabas y los líquidos del laboratorio te podían traicionar en un momento determinado, porque llegaban a veces pues caducados o falsos o en mal estado, y todo aquel encargo que ponía tanto presupuesto y tantas condicionantes en tu faena se podía fastidiar con cualquiera de estas cosas. El digital, pues fotografías, ya lo envías, después ya lo seleccionaré y ya te aseguras de que ha llegado. Todo son ventajas. Y por eso ahora me costaría mucho volver a la película. Tiene 3 libros publicados, que son Barcelona, otra visión, Outumuro Retratos y Manuel Outumuro. Y no son de completamente todo su trayectoria. ¿Qué es lo que quiso plasmar en ellos? ¿Por qué esos fueron especiales, digamos? Quizá hay uno que es Lux, Outumuro Lux, que había que unir a esos 3, que recoge toda mi trayectoria en la moda con la retrospectiva que me hizo el Departament de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona y el Museo de la Indumentaria. En el libro Lux y en el libro de los retratos, recientemente editado por La Fábrica, se recoge gran parte de mi trabajo en estas 2 disciplinas, en el retrato y en la moda. Pero como soy insatisfecho, yo creo que el libro del que estaré contento, aunque después llegaré a la conclusión de que estaré insatisfecho, creo que aún tiene por qué llegar. Muy bien. Se ha especializado en una forma de hacer fotografía muy concreta en cuanto a la temática. ¿Le hubiera gustado explorar otros registros? De hecho, los exploraré. Está previsto una exposición aquí en el centro Marcos Valcárcel, que he pedido que sea con tiempo la programación, porque además de una muestra de lo hecho, que es los retratos, y en otro aspecto la moda, sí que habrá un material nuevo que indagará en el origen y en la memoria. En el origen y en la memoria de ese niño, y que todo ese material necesita dispararse, pero que se disparará desde una forma muy naif, muy pura, porque nunca lo he hecho antes, pero sí que recuperará visualmente muchas fotos que tenía hechas de cuando era pequeño. Esas fotos serán recreadas, serán hechas, no sé ahora todavía cómo, pero será el gran cuerpo de esa exposición. Sí, quería preguntarle por la exposición del Marcos Valcárcel. No sé si tiene fechas ya en el año 2023 y no, ¿cuántas fotografías serán? Será para el año 2024. 2024. Y será en las 3 salas. Ajá. Muy bien. Pero todavía es un trabajo por hacer. Y es un trabajo muy de investigación, muy de tiempo y muy de recuerdos. Muy bien. Bueno, entre los rostros que ha fotografiado pues podemos encontrar desde Penélope Cruz, Nicole Kidman, Nieves Álvarez, muchísima variedad. ¿Quién o quiénes faltan en esa lista que le gustaría que estuvieran ahí? Faltan muchos nombres de personajes que me fascinan, no solo dijésemos de la moda y del mundo de la actuación, de actrices, actores
Hay personajes que me hubiera encantado fotografiar, algunos que han desaparecido, que digo, lo que daría yo por fotografiar a Louis Bourgeois, por ejemplo, a personajes que me fascinan y siempre me fascinarán, ¿no? Es una cuenta muy amplia, ¿eh? Si nos referimos, y por concretar, a actrices del cine español, creo que son las dos únicas que me faltan y las dos únicas que me hubiera gustado hacer, que son Geraldine Chaplin y Ángela Molina. ¿Y por qué? ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué es lo que le motiva a querer retratar a alguien? ¿Es algo que tiene la persona? ¿Es su elegancia? ¿Es su forma de vestir? ¿Qué es exactamente lo que le llama la atención? Bueno, son muchas cosas. Son ese punto de admiración que ejercen sobre ti, de influencia. Son muchos aspectos. En el aspecto de estas dos mujeres, quizá porque ahora, o por edad, o por lo que sea, estoy en una época de recuperación del rostro, como el tiempo lo ha concibido y lo ha esculpido y lo ha dejado ir. Y ellas dos son un reflejo muy claro de las apetencias que tengo yo a la hora de disparar en este momento. ¿Cuáles cree o cuáles son para usted las claves de un buen retrato? Pues sin duda alguna lo que comenté o apunté antes, que la luz que infringimos los fotógrafos, el poder de los flashes o de un HMI o de la luz con la que se trabaje, no atenúe nunca la luz del propio fotografiado. Tiene que, aparte del físico, que yo resumo como el barro de lo que fuimos construidos, aparte hay la luz, que es el alma, y que eso pueda sacarse en un retrato es lo que lo hace el retrato inmortal, porque lo pondera al retratado, lo eleva y lo congela en el tiempo. Vivimos en una época en la que, bueno, se abusa mucho más de la fotografía, y digo abusar porque, bueno, estamos todo el día haciéndonos fotos, haciéndoselas a los demás, haciéndoselas a lugares. ¿Le quita eso un poco la magia a lo que realmente significa plasmar un momento de la vida? Hombre, supongo que la magia ya se la quitó hace tiempo. El hecho de que del daguerrotipo, es decir, que de repente encuentres que un artefacto te plasma en una página, eso parece una cosa de brujería, parece algo realmente mágico, y lo es. Con la tecnología, ese aspecto técnico que suponía las cámaras, las luces, los flashes, todo eso, se ha democratizado hasta un punto de que cualquiera es capaz de plasmar a un semejante en una imagen, ¿no? Le ha quitado cierta magia y cierto misterio, pero no cabe duda de que seguirá siempre existiendo, porque no hay que confundir un selfie con una fotografía. Y en una sociedad en la que estamos obsesionados con la estética, con la fotogenia, con lo que perciben los demás de nosotros, o sea, quiero decir, cualquiera puede ser retratado y puede gustarse siendo retratado. Lo de gustarse siendo retratado, en el campo en que disparo yo y me muevo yo y la forma de fotografiar, es a veces también erróneo. Como ahora hay un ordenador en la sesión con una imagen instantánea de lo que acabas de hacer, el retratado se ve. Yo a veces lo incorporo a la visualización y a veces lo tengo que aislar, porque si por el retratado fuera, hay fotos que no tienen tanto interés y que él se encuentra muy favorecido, pero que a lo mejor no son el mejor retrato.
Una cosa es un buen retrato y otra cosa es que te gustes en el retrato. Y eso es difícil de compaginar, sobre todo cuando hay un acuerdo con el fotografiado, y esto está pasando mucho últimamente, en que sus encargados de prensa, su departamento de promoción de la película, tienen el derecho, el propio fotografiado, tienen el derecho a elegir la foto que quieren dar. En ese caso yo dejo que le elijan, pero si va a ir en un libro mío, va a ir el retrato que yo he decidido que era. Y muchas veces se ha dado caso al editar este último libro en que he enviado esa foto al retratado que había escogido otra para que diera su ok que estuviera la foto en el libro, con la sorpresa de que dice: ¿por qué hemos dado la otra foto y nunca hemos dado esta foto que desconozco? Que es muchísimo más interesante que la que dimos. Digo, pues por no hacerle caso al fotógrafo, porque yo ya sabía que será la foto. Y eso es una cosa curiosa. Quizás el que haya tantas personas incorporadas en el equipo que decide qué es lo que vamos a ver, pues, de un famoso, de un actor, de un cantante, también desvirtúa la labor de un del escritor fotógrafo. también. Ahora ya se está abriendo el abanico a otras disciplinas. Eso desvirtúa, sí, ¿no? entra gente a opinar, los encargados de prensa, sí, pero hay que saberse aislar de todo eso. Cuando eres fotógrafo, y más ahora que se dispara, antes teníamos que ahorrar en película, entonces disparabas lo mínimo. Ahora puedes disparar para un retrato pues 200 disparos. Entonces, el momento de la elección siempre es complicado. Yo necesito que aquello repose y a lo mejor le dejo un día o dos para volver a retomarlo y ver cuál es la elección, cuál es ese retrato, aunque a veces ya me queda grabado cuál es, ya sé que aquel no lo vamos a superar, por lo que sea, por el misterio precisamente de la fotografía, porque en ese momento sí que se estableció, no un diálogo conmigo, que soy uno más del engranaje, sino un diálogo que conseguí que se estableciera entre el fotografiado y la cámara, y ese momento recogido es irrepetible. Héctor, no sé si quieres añadir... Pues nada más, nos quedamos expectantes ante esa retrospectiva que podremos ver en el Centro Cultural Marcos Valcárcel en el año 2024 y le esperamos otra vez en nuestro plato, antes a ser posible de esa fecha. Pues antes vendré a menudo porque eso habrá que elaborarlo y muchas gracias por darme la oportunidad de explicarme en un mundo que a veces es difícil de entender, aunque todos hagamos fotografías día a día. Quizás por eso es difícil de entender, porque todos las hacemos día a día. Pues muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros un día más. Nos vemos en el próximo programa.